El ensayo científico. En términos generales, el ensayo es un escrito en prosa de extensión variable, en la que damos nuestro punto de vista sobre un tema que nos interese. Estos pueden ser filosóficos, científicos, históricos, literarios, etc. Es importante recalcarlo. El ensayo no busca demostrar una hipótesis, sino que respalda una postura determinada por la vía argumental. Además, es una composición literaria breve, que trata de un solo tema, por lo común desde un punto de vista personal y sin intentar ser más completa. Uno de los principales valores con que cuenta el ensayo es la expresión personal, una responsabilidad juiciosa sobre el entorno, una interpretación personal de la realidad, de cómo el autor analiza las obras. Existen dos tipos de ensayos. El ensayo científico. Son fines de investigación, cuya característica principal es que parte de una hipótesis y se desarrolla a través de un sistema de argumentación. Y por otro lado tenemos los libres o personales. Características generales, una variedad y libertad temática. Las ideas de un juego abarcan muy diversos dominios, el moral, el científico, el filosófico, el histórico, el político, etc. Prueba. El ensayo se opone, por definición, a toda actitud dogmática. Originalidad. Suele apoyarse en el conocimiento profundo del tema. Su originalidad consiste en tratar de manera nueva un tema aparentemente agotado. Madurez. El ensayista debe conocer bien el tema. Subjetividad. El ensayo es y debe ser personal, subjetivo. Es una visión particular del escritor. Características deseables. Unitario. Se centra en un solo tema, no se divaga hacia otros asuntos. Desarrolla el tema sin agotarlo. Se trata de una visión personal, tampoco está obligado a proporcionar datos exactos y comprobables, y debe sostener sus opiniones mediante argumentos, ejemplos, reflexiones, comentarios y comparaciones. Se da una visión personal del autor respecto al tema. Enfoque variado. Erudito, crítico, reflexivo, humorístico, dogmático y didáctico. Estilo cuidadoso y elegante sin llevar a la afección. Selección cuidadosa y precisa del léxico empleado. Ortografía impecable. Metodología. El primer paso para empezar a escribir un documento es la revisión del tema, lo que le da la ventaja de poder conocer de manera rápida y objetiva cuál es la información que gira en torno al tema. Esto se aplica a todo tipo de manuscrito. Sin embargo, el ensayo, por contar con el juicio de una persona, estará generando un conocimiento más subjetivo. Es importante resaltar que el ensayo tiene a su vez algo de ciencia y algo de literatura. Por un lado, la exposición del ensayo debe ser clara y sistemática, pero por otro, debe ser bella. La belleza se centrará en la forma en que el ensayista comunica de manera sencilla y con vocablos adecuados tanto el planteamiento como la defensa de la tesis. El ensayista debe ser lo más objetivo posible, por lo que la metodología usada en la redacción del ensayo tiene dos vertientes. Una es la parte objetiva o científica y la otra la subjetiva o literaria. Así, el ensayo siempre cuenta con la parte científica porque relaciona los hechos y la parte subjetiva o literaria por contar con el juicio crítico del ensayista. El ensayo es, entonces, la unión casada de dos mundos, el de la ciencia y el de la originalidad del ensayista. Partes del ensayo. El ensayo se estructura en tres partes: el planteamiento, cuerpo o desarrollo y la conclusión. Introducción. Se presenta en términos generales el tema central y los propósitos del mismo. Se pueden dar generalidades antecedentes, explicar la naturaleza del tema, especificar las variables que se desarrollarán. A veces se inicia con un ejemplo o situación específica en que se explique el tema, para señalar la importancia de abordarlo. ¿Qué podemos explicar en la introducción? Un objetivo o propósito del ensayo, el método utilizado para investigar el tema, el porqué del contenido o justificación de su relevancia actual, las metas que se pretenden lograr o alcance
y límites del desarrollo, es decir, expone claramente la idea que se quiere transmitir. En el cuerpo o desarrollo, el desarrollo del tema se expone las ideas que se tienen sobre el tema, se comenta en forma personal la información, se proporcionan datos y se amplían los conceptos con reflexiones, ejemplos, comentarios, comparaciones, etc. Se pueden confrontar las ideas de varios autores sobre el tema investigado, estableciendo puntos de afinidad o discrepancia. Corresponde a las 2/3 partes de la extensión total del ensayo. En la conclusión, en esta no es solo la opinión personal del ensayista sobre el tema que investigó. Realiza el resumen de los puntos desarrollados a lo largo del ensayo y sus consecuencias. Comenta los resultados y da una opinión final, la cual puede consistir en una compostura específica ante el tema, un interrogante, una propuesta para resolver el problema o tratado, etc. Una manera recomendable de concluir es retomar la introducción para ver hasta qué punto se logró lo anunciado en ella. Finalmente, el título del ensayo debe reflejar el contenido del ensayo a manera de poder captar la atención. Nadie puede hablar de lo que no sabe, por lo que resulta totalmente necesario que el tema elegido sea investigado mediante la lectura que permita conocerlo objetivamente. Para ello, es necesario especificar objetivos. ¿Qué quiero lograr en mi ensayo? ¿Qué quiero decir? Preguntar todo lo que se pueda acerca del tema. ¿Qué aspectos voy a considerar respecto al tema o fenómeno a estudiar? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué o quiénes intervienen en él? ¿Qué pasaría si no existiera? Una vez determinado el tema, se busca la información necesaria, que recomiendan elaborar un cuestionario y responderlo considerando los conocimientos previos, así como las consultas de fuentes bibliográficas. Responder por escrito todas las preguntas formuladas. Se deben utilizar los conocimientos previos y la información recabada. Buscar respuestas en las fuentes de información que estén al alcance, como artículos de otras revistas, libros de texto, enciclopedias, etc. A medida que se vaya respondiendo, el conocimiento del tema será mayor y las ideas sobre el mismo más claras, completas y precisas. Se determinará qué aspectos son interesantes, cuáles se necesitan consultar más, que esté de acuerdo con el tema que se vaya a desarrollar. Además de que todos los ensayos deben ser titulados, esto permitiría no apartarse de la idea principal. Para organizar debidamente las ideas, lo primero es decidir qué es lo que interesa decir y cómo hacerlo. Es necesario plantearse claramente un objetivo de desarrollo. De todo lo que se ha investigado sobre el tema elegido, debe seleccionarse la información necesaria, escribir ideas organizándolas en párrafos que hablen de un solo aspecto del tema, verificando que los enunciados resulten coherentes y claros. En cada párrafo, todas las oraciones que lo integren responden a una de las preguntas formuladas al inicio de la investigación. No se deben olvidar de la introducción y las conclusiones. Hay que revisar que las oraciones y los párrafos sean congruentes y cohesivos. No deben dejarse ideas inconclusas ni sin relacionar con las otras. Antes de pasar en limpio el ensayo, debe leerse con cuidado para revisar sintaxis, vocabulario y ortografía. Si se repite mucho una palabra, debe sustituirse con otra equivalente. Cuando sea necesario, hay que volver a redactar la o las partes con más errores. Asegurarse de emplear anexos y frases de enlace debido a cada párrafo, y que la puntuación ayude a seguir el orden de las ideas.